Religiosas de la Cruz. Parte 2. El padre Félix, el 2 de mayo de 1903, fue al oasis para llevar el ceremonial, porque al día siguiente 3 postulantes iban a tomar el hábito. Estuvo poco tiempo y se fue. Al ir de regreso para tomar el tranvía, se acordó que Conchita le había recomendado que siempre que fuera al oasis, al salir, hiciera una visita al Santísimo. Regresó y pidió permiso para visitar el Santísimo y la Madre Julia lo acompañó a la capilla, donde estuvo unos instantes y salió hacia las 8 de la noche. Más tarde lo acusarían de haber visitado esa noche a las religiosas. Al día siguiente la Madre Julia, siguiendo las indicaciones del padre Mir, mostró una carta al padre Félix, una carta en la que hablaba de nuevos nombramientos, pero el padre Félix dijo que solo aceptaría esos nombramientos si el arzobispo se los daba, pues no quería entrar por la ventana sino por la puerta, es decir, con los permisos correspondientes y aceptado por la autoridad del arzobispo. Le informaron sobre esto al padre Mir, quien inmediatamente comunicó a Madre Julia que no dejara entrar más en el oasis ni al padre Félix ni a Conchita. Conchita, el 9 de mayo, recibió una carta del padre Mir en la que le hablaba mal del padre Félix y prohibiéndole a ella ir al oasis. Ella se lo comunicó al padre Félix, aclarándole que estaba preocupada por haber hecho el voto de no poder consultar con nadie problemas de conciencia, sino con el padre Mir. El día 12 de mayo el padre Félix le entregó a Conchita la opinión de 4 teólogos, quienes afirmaban que su voto de dirigirse siempre con el padre Mir era nulo. El 21 de mayo, Conchita fue a ver a la superiora del oasis para decirle que en conciencia no podía seguir con la dirección espiritual del padre Mir, porque sabía que lo tenía prohibido por sus superiores jesuitas. Esta fue la verdadera causa de la separación de las dos congregaciones. El 17 de junio la Madre Julia, superiora del oasis de las religiosas de la Cruz, fue a hablar con el arzobispo de México, Próspero María Alarcón, sobre cómo estaban las cosas y para pedirle que retirara del oasis al padre Félix, porque no podía llegar a tiempo. El arzobispo se indispuso contra el padre Félix. El 23 de junio, Monseñor Leopoldo Ruiz fue a entrevistarse con el arzobispo e informarle que la Madre Julia le había engañado, porque el padre Mir seguía dirigiendo a las religiosas de la Cruz contra la orden expresa de sus superiores. Ambos obispos decidieron entonces nombrar al padre Félix Rougier como director de la comunidad y cambiar a la superiora. Fue elegida como nueva superiora la Madre Virginia, quien prometió no comunicarse con el padre Mir. Entonces la Madre Julia, antigua superiora, fue a Oaxaca para entrevistarse con el padre Mir. Regresó a los 8 días. El 30 de junio fue a visitarlas al oasis el arzobispo de México, Monseñor Próspero María Alarcón, y le dijeron que la Madre Julia estaba enferma, estaba de viaje. El 1 de julio la Madre Paz García, que había sido capuchina y había ingresado para ayudar en la formación de las religiosas de la Cruz, decidió volver a su convento de capuchinas con autorización del arzobispo. En ese estado de tensión el padre Félix se enteró que lo habían acusado ante el arzobispo de que una noche había ido a visitarlas, cuando fue a hacer una visita al Santísimo. El 11 de julio la Madre Virginia escribió al padre general de los maristas, superior del padre Félix, y a su provincial de México, desprestigiándolo y llamándolo intruso. La Madre Julia, la Madre Virginia y otras decidieron salir del instituto y formar otro nuevo bajo la guía y orientaciones del padre Mir. Fueron a ver al arzobispo para pedirle la dispensa de sus votos. 14 decidieron separarse e irse con ellas y 7 permanecieron firmes con el arzobispo y el padre Félix, y se nombró a la Madre Ana Cabrera como superiora de las que quedaban firmes. Pero la Madre Virginia declaró que la casa era suya, porque las escrituras estaban a su nombre. El arzobispo nombró al licenciado Monterrubio para estudiar el asunto de la casa, quien averiguó que la casa en conciencia no pertenecía a Madre Virginia, aunque estaba a su nombre, porque otras también habían invertido mucho dinero. No quisieron entregar las llaves y el arzobispo acudió al provincial de los jesuitas para que interviniera. El provincial, padre Ipiña, viajó a Oaxaca para hablar con el padre Mir.
El padre Mir llegó a México y habló con Madre Julia y Madre Virginia y les pidió renunciar a su derecho a la casa y que pidieran a cambio 40.000 pesos. De las 21 religiosas que había, solo quedaron 7, 2 profesas, 2 novicias y 3 postulantes. Estaban sin muebles y sin dinero, desprestigiadas y en peligro de ser suspendidas. Entonces recibieron el apoyo del arzobispo, de los padres claretianos y del padre Salustiano Carrera, jesuita, y de otras personas, especialmente de Conchita. En el primer año del renacimiento de las religiosas de la Cruz, el padre Félix tuvo una parte muy importante. Instauró el 29 de junio de 1904 la adoración perpetua en el instituto, e hizo con Conchita las nuevas constituciones, que fueron aprobadas por el arzobispo en enero de 1904. Las religiosas de la Cruz siempre han guardado un gran agradecimiento al padre Mir por todo lo que hizo por ellas en los comienzos de la congregación. El padre Mir murió el 21 de diciembre de 1916. Las religiosas que salieron del oasis fueron a Aguascalientes, donde fueron bien acogidas por el obispo José María Portugal para que atendieran una escuela y un orfanatorio. El obispo Portugal las aprobó como congregación diocesana y consideran al padre Mir como su fundador. Esta fundación se ha convertido con el tiempo en las Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María, instituto que considera al padre Mir y a la madre Julia como sus fundadores. Las religiosas de la Cruz fueron aprobadas por el Papa Pío X, el 17 de marzo de 1910. El 28 de noviembre de 1920 el Papa Benedicto XV les concedió la aprobación definitiva y el 19 de mayo de 1933, el Papa Pío XI concedió la aprobación definitiva de sus constituciones. Conchita recibió una gracia muy grande del Papa Pío X, fue la gracia de poder hacer sus votos como religiosa de la Cruz, válidos para la hora de la muerte. Los hizo el 2 de octubre de 1912.